Hola y nuevamente sean bienvenidos a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión sigo con mi bebida aquí porque todavía no me recupero del podcast anterior donde hablábamos del cambio del nombre del patrón Tonil. Pero eh, en esta ocasión quiero hablar de un tema también serio. Luego de ese podcast, pues me vienen muchas cosas a la mente y aunque sí esto era un tema que ya tenía anteriormente para en algún momento, no lo tenía pensado para ahora, pero dado el caso, vamos a hablar de la triste historia que pasamos muchos practicantes cuando somos parte de una organización y tenemos malas experiencias. Y cuando hablo de malas experiencias graves, malas experiencias de robo, de difamación, legalmente, casos en corte y etcétera. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Tema complicado, es un tema sensible, pero creo que es importante porque no solamente en mi país, Puerto Rico, en muchos países sé que pasa esto, donde los líderes se sirven a ellos, donde los líderes, las personas que estamos nosotros por debajo de ellos, muchas veces abusan del poder, de la posición que tienen y eso pasa en muchos ámbitos de la vida en general y el taekwondo o las artes marciales no es la excepción. Así que vamos a darle. Pues bien, vamos a hablar de varios casos en particulares y usted podrá ver o decidir cuál es el que más le toca. Si le ha pasado o conoce a alguien y me deja saber en los comentarios, por favor, hágase parte de esta discusión para poder ayudarnos y evitar de la manera que pueda, pues que la gente caiga eh, en, en en estas prácticas. Bien, comenzamos con, vamos a empezar por el tema cuando un líder, cuando me refiero a un líder, usted es parte, usted es un miembro, usted es un instructor más de una organización y de momento, eh, y lo voy a hablar específicamente del Taekwondo ITF, que es lo más que estoy familiarizado y lo que he trabajado por muchos años. Y digamos que usted, usted es parte de esta organización y la organización le la organización internacional le da un poder a usted que cuando usted llega a cuarto dan, a cinturón negro cuarto dan, pues usted se certifica, coge un curso y se certifica como instructor internacional que le da el poder de poder examinar a sus estudiantes y a los estudiantes que pueda ayudar, ¿verdad? Que alguien necesite de su ayuda, pero principalmente a su escuela. Usted tiene una escuela, tiene sus propios estudiantes y llega a cuarto dan, se da el viaje, paga el curso, paga el examen de cuarto dan, paga la certificación de instructor internacional y estamos hablando que entre una cosa y otra, usted puede estar gastando $2,000 a $3,000, depende de dónde tenga que ir. Digamos que usted gasta $1,000 en viaje entre pasajes y estadía y comida y transportación, digamos un número bajito, $1,000, que no va muy lejos, y se le van a ir $1,000, casi $1,000 también en las certificaciones. Una certificación de cuarto dan puede salirle, dependiendo, ¿verdad? Pero puede, hablo de mis experiencias, una certificación de cuarto dan puede salir en 450, $500. Un curso de instructores puede salir de 300 a $350. Y la certificación de instructor también está ahí entre los 250 a $300. Así que estamos hablando que entre curso, examinación y certificación, estamos hablando de $1,000 o pasando los $1,000. Y en un pasaje, $300, $400, una estadía, 500,
dólares, $300 entre pagar taxis, Uber, comida. Así que mínimo ronda en los $2,000, $2,000 y pico y hasta $3,000, dependiendo de dónde vaya. Pues dicho eso, la única razón por la que, cuando uno llega a certificarse como instructor internacional, que es la razón específica de ese certificado como tal, es para usted poder examinar. Ahora, si esta organización, sea la que sea que usted es parte de, no lo va a dejar examinar sus estudiantes, pues mire, esta organización debe decirle que no coja el curso, no tome el curso, o sea, no pague la certificación, porque pagar $300 por una certificación que te da la potestad de poder examinar a tus estudiantes, pero este líder de esta organización no te deja examinar a tus estudiantes, pues te hizo gastar dinero de más, te hizo gastar dinero de más. Aparte de que lo veo anticonstitucional, porque la constitución de estas organizaciones te proveen, te dan ese derecho, es un derecho que usted gana como practicante, como instructor y por coger el curso y pagarle la certificación. Así que, eh, y hago un paréntesis aquí, este podcast no lo hago para sacar ronchas, para poner el dedo en la llaga, no es eso, solamente que para las nuevas generaciones quizás no lo experimenten o quizás no entienden, no saben que estas cosas pasan o creen que esto pasa y es normal, es la norma. Yo estoy aquí solamente poniendo la información y cada cual pues, puede escribir ahí en la caja de comentarios los pensamientos, las experiencias y de esto aprender. Pues bien, pues como les dije, totalmente perdemos el dinero, perdemos el tiempo en coger esta certificación si no vamos a examinarlo. Así que si hay una organización, usted es parte de una organización y va a tomar el curso de instructor internacional, asegúrese, pregunte primero, ¿voy a poder examinar a mis estudiantes? Porque si no, va a hacer el viaje, va a coger el curso, siempre es bueno cogerlo, pero va a pagar esta certificación que le da ese poder y se lo van a denegar, o usted va a querer hacerlo como quiere, se va a meter en problemas con sus líderes, etcétera, etcétera. Que no debería pasar, porque la razón de las organizaciones nacionales, en el caso de la ITF, la razón principal de las organizaciones nacionales es precisamente eso, velar porque las leyes de la ITF se cumplan y la en contra de ellas. Así que en ese punto, pues las organizaciones que hacen eso o hayan hecho eso en algún momento dado, pues van en contra de lo que realmente ellas deben de representar y es respetar los estatutos de la ITF. Bien, lo otro, eh, precios. Vamos a hablar un poquito de precios y no tanto el precio, la cantidad del precio, sino vamos a hablar de por qué yo tengo que pagar cierto tipo de cosas. Hay organizaciones, esto varía, hay organizaciones que tienen certificados nacionales. Tienen certificados nacionales, vamos a hablar de los de colores. Tienen certificados nacionales, hay otras organizaciones que cada club, cada escuela tiene su propia certificación. Ahora, si hay una organización que usa certificados nacionales, entiéndase que todas las escuelas de ese país usan el mismo certificado, se unifican usando la misma certificación que viene de las oficinas centrales de ese país, pues pasa muchas veces que, o pasaba, vuelvo ya muchos años, ya yo no tengo estos problemas, quizás ya con la modernización o los tiempos han cambiado, pero en su momento dado tuve la experiencia de que yo tenía que pagar un certificado nacional y los certificados nacionales y los uniformes nacionales. Bien, los uniformes nacionales también. Los uniformes que usábamos, que no eran de escuela, no era del ITF, eran uniformes nacionales, y los certificados nacionales, que no eran de mi escuela, no eran del ITF, eran nacionales, tenía que pagárselos obviamente pues a la organización nacional. Pero no solo eso, independientemente de cuánto me cobraban, yo pagaba la cuota que me pedían, pero también tenía que ir a las oficinas centrales o al doyan central de esta organización para buscar dichos ítems, los uniformes y los certificados en este caso. Y entonces,
una de las cosas que yo decía en su momento, mira, el correo, nosotros tenemos un sistema de correo, no me los enviaban por correo. Y aunque Puerto Rico no es tan grande, pero me tomaba alrededor de 2 horas de ir de mi lugar al otro lugar y regresar. Así que yo me podía gastar con tráfico hasta 4 horas para buscar mi mercancía. En cuanto el correo de Puerto Rico, al ser local, de un día para otro te llegan las cosas y económicas, súper económicas. Entonces, una de las cosas que yo me preguntaba y yo decía, "Pero esto como que no está bien porque los certificados de la ITF y esos mismos uniformes que me estaban vendiendo, que aunque eran nacionales, no se hacían en Puerto Rico. Venían de afuera por correo, porque entonces localmente no podían enviarlo localmente de Puerto Rico a Puerto Rico para evitarme 4 horas de viaje en buscar esta mercancía. Y digamos, si yo hago esto 2 veces al año, pues quizás no es mucho tiempo que gasto, pero las certificaciones, yo doy exámenes cada 3 meses y cada 3 meses tenía que hacer lo mismo. Y a veces yo tenía que subir por un solo uniforme, yo tenía que coger las 4 horas, porque yo cuando comencé a dar clases, mi escuela no es muy grande y yo no tenía ese flujo de estudiantes y no tenía el dinero al momento para estar comprando stock para almacenar muchos uniformes y mandaba a buscar un uniforme y por un solo uniforme tenía un estudiante nuevo que me pagaba el uniforme y cuando llegaba el uniforme yo tenía que subir por ese único solo uniforme. Así que le digo esto para que tengan una idea de las cosas que algunos de nosotros pasamos y que quizás ustedes pues también pasó. Y vuelvo y recalco, no es un yoripari, pero es una experiencia que viví y que muchos han vivido y solamente les pongo aquí para que conte, para que esté en récord de las cosas que no deberían estar pasando. No deberían estar pasando porque hay soluciones más sencillas, hay maneras más fáciles de hacer esto. En la organización de nosotros, te doy el ejemplo, en la organización de nosotros, los uniformes de nosotros vienen de afuera, pero cada instructor ordena los uniformes directamente con, con esta compañía y le llegan a la puerta de su hogar. Eh, yo soy el director de esta organización, pero aunque me compran el uniforme a mí porque es el uniforme de mi organización, pero lo compran directamente a la tienda. Y en la tienda ellos envían para dicha escuela que haga el pedido. Y yo así no tengo que estar recibiendo gente, haciendo citas, guardando mercancía que no es mía. Eh, y eso pues facilita mucho las cosas. No entiendo por qué tuve que pasar lo que pasé en aquel entonces. Bien, lo otro es que a veces estas organizaciones o estos líderes quieren controlar la gente con la que tú te relacionas. Por ejemplo, yo soy de la generación de cuando se dividió la ITF, todas las organizaciones, o sea, las otras organizaciones ITF que tú no eres parte de, son el enemigo. No le hables a esa gente. O sea, la división de la ITF pasó que no es culpa de nosotros y estos líderes responsables de la división, en parte, muchos de ellos, nos ponían a elegir. Bueno, el caso a mí me pasó bien de cerca porque mi hermana es practicante y yo soy instructor, pero mi hermana tiene su instructor y el instructor de mi hermana estaba en una línea ITF distinta a la donde yo estaba enseñando. Y aunque no pasó en mi caso porque mi hermana y yo pues va todo eso primero antes de las líneas, sí vi casos personalmente, sé de casos de familiares, de hermanos, de parejas, de padres e hijos, donde se dejaban de hablar y peleaban porque uno estaba en una línea y otro en otra. Y eso es algo triste, pero triste, triste, de que
de que pasó, no sé si sigue pasando, ya con el pasar del tiempo, que esas cosas se van dejando ahí atrás, gracias a Dios, pero pasó mucho, lo vi mucho, donde familias se dividían porque la ITF se dividió. Una cosa increíble, una cosa loquísima. Pues estas personas quieren controlar con las personas con las que tú te relacionas, independientemente si son conocidos, son amistades o es incluso familias. Si está en el otro lado, no le puedes hablar. Y si le hablas, te metes en problemas. Un total caos. También te controlaban en los eventos que vas. Tú tienes buena comunicación con esta persona que hace un torneo que está de otra línea, te invita a este torneo y no te dejan ir. Y si vas, tienes problemas, te botan, te amenazan. Una cosa bien tóxica, bien enfermiza. Como yo creo que muchas de estas organizaciones se lo olvidan, organizaciones nacionales, se olvidan que las escuelas y los instructores afiliados no le pertenecen, no le pertenecen. Yo tengo instructores afiliados, no me pertenecen a mí. Ellos tienen su propia escuela, su propio negocio, ellos corren las cosas en su escuela como ellos quieren. Lo único que cuando hacemos cosas en común o bajo el logo de la organización nacional, pues tenemos unas directrices a seguir. Pero lo que tú hagas en tu tiempo libre y en tu vida privada con tus compañeros, ¿cómo yo me voy a meter en eso? Si la razón de una organización nacional no es meterse en la vida privada, en el tiempo libre de alguien, aunque no me guste, aunque no me guste. Yo tengo personas con las que yo no compartiría porque tenemos un pasado tétrico. Pero si estos instructores afiliados a mí no pasaron por eso, o nos conocimos después que pasó eso, y no tienen problema con esas personas que yo tuve problemas, yo no puedo decirle a alguien que sea enemigo de esa persona porque yo soy enemigo de esa persona. Eso es absurdo, eso es enfermizo. Yo no haría una cosa como esa. Claro, yo advierto por lo que me pasó, cuidado, ojo, esto, lo otro, tú decides lo que vas a hacer, ¿verdad? Pero te puedo dar el consejo porque yo conozco a esa persona más que tú. Pero hasta ahí, hasta ahí. Así que y mucha gente ve esto como si fuera una religión, ven a los líderes como si fuesen dioses. Y realmente esto es como se supone. Entonces se supone que sea como la política, que los políticos no son nuestros jefes, no son nuestros dueños, los políticos son nuestros ayudadores, nosotros somos los jefes de los políticos, nosotros somos los que mandamos. Pues cuando uno es servidor, pues a veces se lo olvida y no estoy diciendo que uno va a hacer lo que diga la gente, pero en el caso de instructor e instructor que estamos trabajando de tú a tú, aunque yo tenga más rango, aunque yo sea el líder de la organización, tú eres mi compañero y yo tengo que escucharte, yo tengo que respetarte, yo no voy a aplastarte porque yo tengo más rango, yo no voy a querer imponerme sobre ti y meterme en tu escuela y coger el dinero de tus estudiantes, de tus padres, de tu escuela. O sea, ese no es el trabajo de un líder de una organización. Eh, pero pasa lamentablemente. Y también ocurre, tristemente, que si por alguna razón u otra usted se va de la organización nacional, se va de esta organización, les dejan de hablar. Les dejan de hablar, lo quitan de las redes sociales, incluso empiezan a hablar a espaldas de esta persona mal porque se fue. Y, y aunque sí puede darse el caso de que una persona haya hecho cosas malas y la sacaron de una organización o se fue. La realidad es que muchas veces solamente hablan mal de uno porque uno se fue, porque no comparte su visión, no comparte su manera de trabajo, no está de acuerdo en cómo opera. Y entonces, bajo eso, empiezan a difamar y a inventarse cuentos a espaldas de uno. Y lo veía bien a menudo, donde si te veían en la calle, podías haber estado 20 años con ellos. Te fuiste de la organización porque no.
no me gusta la manera que están haciendo negocios, nada personal, y después de 20 años lo vistes en la tienda al otro día, pero como no estás en la organización, te dejo de hablar, no te miro, te viro la cara. Una cosa ridícula, una cosa ridícula. Eh, Me pasó a mí, yo una vez estaba en un torneo en los Estados Unidos y yo había sido capitán del equipo y me llevaba muy bien con todos los miembros del equipo. Nunca tuve problemas con los miembros del equipo. Mi, 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 mis encontronazos más bien fueron con el líder como tal. Y cuando voy a este torneo que me los encuentro, personas que habíamos viajado juntos, personas que habíamos comido juntos, que habíamos entrenado juntos, que habíamos celebrado juntos, corriendo el mundo juntos, nos habíamos quedado en los mismos cuartos juntos, personas que mis hermanos de crianza, y, y me miraron así de lejito y ya, nunca me saludaron, yo gané en esa competencia, no me felicitaron, como si yo fuera un extranjero. Y triste, triste, porque pasen ese tipo de cosas. Eh, Puedo dar muchos ejemplos así, ¿verdad? Pero no quiero que esto se envuelva en mí, pero hablo de mí porque las experiencias que he tenido, pero esto a nivel general, a nivel mundial, sé que en un grado u otro pasa en todos los países, eh, especialmente en los países hispanos, pasa mucho, porque fíjate, yo me pongo en comparación, veo lo que pasa en el mundo con países como Canadá, y en Canadá todo el mundo va a todos lados sin problema, en Estados Unidos todo el mundo va a los torneos de todo el mundo, en Europa, ni se diga, van hasta otras líneas, van a otros torneos, comparten con diferentes maestros hasta fuera de taekwondo, hacen karate, no hay problema. Pero a veces en los países hispanos he visto más esa división en Argentina, en Puerto Rico. eh, eh, no sé si tiene que ver algo cultural, pero a nadie le importa eso por Alemania, por Eslovenia, en Italia, todo el mundo comparte con todo el mundo. He visto los eventos, cómo los hacen. Y pues en Hispanoamérica he visto mucha división. Cada vez la veo menos, dije, la generación nueva que está viniendo ahora y como ya va pasando tiempo de esas divisiones tan marcadas, pues ya la gente está contento donde quiere estar y eso, pero aunque sea en menor escala, siempre pasa y yo espero que deje de pasar ya, que deje de pasar ya porque no tienes razón de ser. Usted puede estar de acuerdo o desacuerdo con la decisión de una persona, pero hasta ahí. Uno respeta las decisiones, no estás de acuerdo, por eso es que no pueden trabajar juntos, porque no están de acuerdo, no pasa nada. Eso no quiere decir que uno está bien o otro está mal. Y puede estar uno bien o otro mal, pero ese no es el punto. El punto es que pues, no pueden trabajar juntos y cada cual por su lado y ya. Pero muchas veces estas personas hacen que otras personas, incluso hasta tus propios estudiantes, se vayan en contra de ti. Y eso es lo más, miren, las artes marciales, lo más desleal que puede haber. Es que un instructor que no sea instructor de su estudiante esté hablándole mal a ese estudiante de su propio instructor, o sea, del propio instructor del estudiante. Aunque tenga razón, pero eso o sea, no debe pasar. No, hay rayas que no se cruzan. Eh, y pues pasa, muchas veces pasa y es triste. Pero, como le digo, cada vez menos, y eso es lo bonito del tiempo, que cada vez menos. Ahora, el mensaje en general que quiero plasmar en este podcast como tal es que aprendamos del pasado, aprendamos del pasado, pero no tenga el síndrome de la mujer maltratada, por favor. Y el síndrome de la mujer maltratada, para el que no lo tenga claro, yo tengo estas personas que reconocen que dichos líderes hacen las cosas mal, han hecho las cosas mal y no han cambiado y siguen con el mismo modus operandi. Entonces, sabes que al que estás siguiendo lo hace mal, pero lo sigues siguiendo, valga la redundancia, lo sigues siguiendo. Reconoces que hizo esto y lo otro mal, feo, pero lo sigo apoyando. Y por eso es que siempre van a existir gente
y líderes malos. Porque siempre que haya gente siguiendo a los líderes que hacen cosas malas, pues van a existir. Como único los líderes malos dejan de existir es que si la gente buena no lo sigue. Pero el caso es que hay gente buena que tiene el síndrome de la mujer maltratada y la acepta todo. Bajo la premisa de que yo no soy rencoroso, bajo la premisa de que yo dejo las cosas en el pasado, yo miro más allá. El síndrome de la mujer maltratada. Pégame, no me dejes. Fállame, me dejes. Ah, sí, él hizo esto, pero yo sigo ahí porque pues, ah, sí, él me falló en esto, pero yo sigo ahí porque pues, síndrome de mujer maltratada. Mire, con tantas opciones que hay hoy en día, antes cuando la ITF era uno y usted quiere seguir siendo ITF, pues a veces tenía que aguantar para poder ser ITF, pero solamente había una opción. Ahora, con tantas opciones de taekwondo ITF en el mundo, usted no tiene que estar aguantándole nada a nadie. No tiene que estar aguantándole nada a nadie. Y máxime cuando usted sabe y reconoce. Porque si yo vengo y le digo a un compañero, mira, hizo este líder, X líder hizo esto y lo otro. Y si esa persona no me cree, pues eso es mentira o no, eso no es así, pues te lo puedo entender. Pero la cosa es que nadie puede desmentir las cosas que yo pueda decir hablando en sentido figurado, ¿verdad? De manera general. Si yo digo, este líder sabes que hizo esto y lo otro. Y la persona me dice, sí, es verdad, yo sé que lo hice, pero vamos a dejar eso atrás. Como, no, y eso no es rencor, eso no es tener el corazón envenenado, nada de eso, nada de eso. Lo que pasa es que si una persona te falla, si una persona te falla, lo mínimo que tú esperas para saber que esa persona ha cambiado es que te pida perdón, que te pida disculpas. Pero usted no sabe las personas que me han invitado y qué bueno, lo tomo bueno por una parte. Yo tengo personas que en el pasado hemos tenido encontronazos o me han hecho cosas malas y me invitan a sus eventos. Y lo veo bueno por un lado porque, pues, mira, estas personas pues ya no me ven, entiendo yo, con envidia. Estas personas ya no me ven con celos. Estas personas no me están viendo como una amenaza. Qué bueno. Pero por otro lado, la persona no se ha sentado conmigo y está actuando como que no pasó nada. Y sí pasó. Y pasaron muchas cosas. Y entonces, si pasaron cosas, usted no puede con nadie. O sea, con su pareja, con sus hijos, con el vecino. Usted decirle, meterle un bofetón al vecino hoy y después, porque pasaron 10 años, vecino, vamos para la playa y no pasó nada. Porque pasó hace 10 años, o sea, yo como vecino, si recibí el pescozón, yo necesito saber cuál es tu mentalidad, yo necesito saber qué tú piensas. O sea, no tiene nada que ver si lo perdono o no lo perdono, pero para que suceda eso, las personas tienen que hacer el acercamiento. Y tienen que llegar a un acuerdo para saber en qué onda está esa relación. Así que, eh, y nos pudo haber pasado a muchos, así como yo lo he hecho. Yo me he sentado con personas y hemos aclarado situaciones y seguimos para adelante, pero si no se ha dado eso, yo no puedo confiar en una persona que me difamó, que me robó dinero. Y aquí no pasó nada. No, sí, personas que me demandaron en corte. Entonces, no, ven a mi evento ahora. Entonces tú me demandaste. Ah, eso quedó en el pasado. ¿Cómo que quedó en el pasado? No. Eh, eh, yo quiero pensar, quiero pensar que es la manera correcta o estoy yo loco. Entonces usted me deja saber qué piensa, pero yo no apoyaré un evento a nadie que me demandó, aunque haya pasado el tiempo que haya pasado, porque o sea, esa persona es una amenaza para mí. Y el dinero que yo le vaya a dejar a esa persona en ese evento, es dinero que va a usar en contra mía en un futuro si sigue con la misma mentalidad. Y como yo no sé, no nos sentamos, no hablamos las cosas. ¿Eh? Y yo trato de salirme de los lugares tóxicos. Yo no soy una persona tóxica, yo no estoy en ambientes tóxicos. Mi escuela no es tóxica, mi organización no es tóxica, mi familia no es tóxica, mi entorno no es tóxico. Yo no quiero estar con personas que te odian y te aman al mismo tiempo, como he estado en el pasado, con personas que dependen de ti, te admiran por una cosa, pero te tiran por otra. Quieres que te vayas, pero quieres que te quede. Una cosa absurda.
Así que no volvería jamás de los jamases a una atmósfera, a un ambiente como ese tóxico. Y cuando me invitan a estos eventos, pues lo tomo con pinzas porque yo no voy a ir a la boca del lobo. Yo no me voy a meter en la boca del lobo, o sea, y no voy a llevar esta generación nueva de padres míos, de estudiantes míos que no vivieron eso, exponerlos a eso. Mire, yo he ido a eventos donde me invitan, voy a una línea ITF diferente a la mía, y pues mira, al principio cuando me salí, pues a lo mejor cambiaron, a lo mejor. Entonces voy a esta línea ITF y llevo mis estudiantes, están los padres conmigo allí, y de momento el moderador del evento empieza a decir, nosotros, cualquier información nos deja saber, está el teléfono de nosotros, porque nosotros somos la ITF original, la ITF eh, mejor, la más grande del mundo. Empiezan Entonces, ¿cómo tú invitas a gente de otra línea ITF para después hacer propaganda al frente de los clientes que tú invitaste? Uno como invitado tiene que recibir ese ataque, porque obviamente eso es tu opinión y tu visión. Y aunque fuera cierto, tú no vas a invitar a la gente a tu casa para decirle, mi casa es mejor que la tuya. O sea, ven a casa, vamos a comer en casa, a compartir. Cuando llegue, vas a decirle a los hijos del que tú invitaste, viste que yo tengo una mejor casa que tu papá. Eso es prácticamente lo que me hicieron en un torneo. Y esa fue la última vez que yo fui a un torneo de esa línea ITF y no volví jamás. Así que entre todas estas cosas que pasan, que no deberían estar pasando, usted no tiene que pasar por eso. Ninguno de nosotros ya tenemos que pasar por ese tipo de cosas, porque en los tiempos que estamos viviendo, nadie tiene que estar con ninguna organización para hacer choño. Nadie tiene que estar con ningún ITF para prenderse dan. No porque usted se vaya del ITF se lo va a olvidar Chumbuquepec. Y dirán, nosotros somos los mejores, tenemos mejor calidad, la organización de nosotros es más grande, es más profesional, tenemos más países. Hablan como todo un político, como cuando los políticos hablan. Nosotros tenemos más dinero, nosotros tenemos la alcaldía, todo es parte de la arrogancia. Quieren vender su kiosco bajo la prepotencia, quieren minimizarte, quieren ganar estudiantes, que se te vayan los tuyos, que se unan a ellos, porque ellos son la última Coca-Cola del desierto y nosotros no somos nada. Si yo tengo estudiantes que se van por esa propaganda, amén. Que se me vayan todos los estudiantes del mundo, que se dejen convencer por una persona que dice que nosotros somos mejor porque tenemos más escuelas. Nosotros somos mejor porque tenemos más países. Esos clientes no los necesito. Pero ojo, porque ha pasado. Ha pasado que hay personas que se van con los otros y después se dan cuenta de lo que yo dije y después quieren regresar. Tenías razón lo que decía, porque se llenan con los ojos, se llenan por los oídos, lo que escuchan, lo que ven. Tienen más números y se van por ahí. Se llenan con la vista, pero después se dan cuenta que a veces, muchas veces, menos es más. Eso me lo enseñó uno de los instructores que tuve. Menos es más muchas veces. Y eso lo aprendí. Así que ojo con cómo se llena usted cuando decide estar en una organización o una escuela. Eh, así que, de hecho, tuve este caso particular que tenía un amigo, yo tenía un amigo que me respetaba mucho y cogía mis consejos que le daban un principio, nos comunicábamos frecuentemente y en un momento dado
Se le comieron el cerebro y se va para otra línea y desde la otra línea me tiró con todo. Me tiró hasta con los zapatos, con las medias, de que yo era esto, yo era lo otro. Una persona que mientras yo estaba en esa línea me escuchaba. Una vez me voy de esa línea, tú no sabes nada. Pasan los años y vuelve a ser amigo mío. Pero, como digo, si esa persona viene arrepentida, si esa persona reconoce el mal que hizo, si esa persona habla conmigo, yo veo el cambio, demuestra, pues no pasa nada. Pero hay personas que quieren que los apoye, sí, sí, hacer el acercamiento personal primero. Nada, para no seguir redundando en todo, es que todo tiene que ver con lo mismo al final. Y es que hay personas que abusan de sus poderes, hay personas que no te valorizan porque seas rango menor o porque tengas una escuela más pequeña o porque vienes de una organización más pequeña, con menos países, etcétera. Usted no tiene que soportar eso. Eh, usted, usted tiene mil opciones por ahí. Ah, y para que no se me olvide. Y empiezan a desvalorizar la... No, la organización mía es la que sirve. Si tú vienes con los certificados de la tuya, yo no te los acepto, porque eso no vale nada. Los que firmaron ese certificado no valen nada. Mire, gente, yo soy una persona que yo respeto todos los certificados de todas las organizaciones. Yo los acepto todos, pero como yo soy parte del ITF, no está de mí aceptar ciertos certificados, porque aunque yo los acepte en mi escuela, a nivel internacional la ITF es la que decide qué acepta y qué no, y pues ya eso está fuera de mí. Pero si fuera por mí, yo los acepto a todos porque yo los respeto a todos. Pero, pero vienen estas personas, inclusive certificados que son aprobados por la ITF y no los quieren aceptar a nivel nacional, no los quieren aceptar porque tienen este ego de que a nivel nacional ellos son los duros, los más grandes, los que saben y nadie más sabe de cuándo más que yo. Y mi estándar es el más alto porque yo soy yo, porque yo soy de la plazoleta, porque yo soy del máster, lo que fuese. ¿A ver? Asesórese bien y no estoy diciendo esto como propaganda para que se afilie con nosotros, pero si usted está en esa, quiere hacer un cambio, no sabe para dónde irse, no sabe, no le quieren aceptar los certificados, usted me escribe y yo le dejo saber las opciones que hay por ahí antes de tomar una. Pero la idea es que no tome decisiones en base a números, lo que ven, lo que le dicen, quién es original y quién no. Al final del día, lo que importa es que usted esté en un lugar que se siente cómodo, que no abusan de usted, que le dan el valor que usted tiene y se merece como ser humano, como practicante. Dejemos de estar ya apoyando a líderes criminales, a líderes abusivos, solo porque tienen un rango noveno, octavo, porque tiene un certificado de general, porque entrenó con el general. No, 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 no. Eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo entrenar con el general, pero eso no te hace una mejor persona. De hecho, eso no te hace ni un mejor instructor. Cuando yo veo a los instructores que hablan, no, pues yo entrené tantas veces con el general y qué bueno que tuviste la oportunidad de entrenar muchas veces con el general o con Ricky Ha, con el que fuese. Eso es bueno. Eso no es sinónimo de que eres mejor que otros. No, yo tengo 300 estudiantes en mi escuela y eso es lo único que demuestra que eres buen negociante, que eres buen administrador y nada de malo en eso. Pero no confundan chinas con botellas, son temas distintos. Así que hay muchas opciones. Te vaya donde se sienta cómodo, pero yo solamente le pido como humano, en este caso estamos hablando de taekwondo y artes marciales, pero como humano, no apoye a la gente que usted sabe que están mal, solo por, que esta organización es la mejor. La mejor organización es la que usted
haga en su escuela. La mejor organización no te va a hacer campeón mundial. Tu entrenamiento es el que te hace mejor, no la organización, tu entrenamiento. La organización te da, todas las organizaciones dan la misma información, mira, las cosas se hacen así, ya. Tu entrenamiento es el que te va a hacer mejor, pero el querer chuparte y quedarte callado y aguantar que te traten mal porque esta organización me gusta, pues, y digo, no es que no estoy diciendo tampoco que a la primera que me hagan majanco y me voy. Y una vez escuché un dicho bien contrario a lo que significa el taekwondo. Alguien una vez dijo de que apoyar cuando las cosas son color de rosa es fácil, cuando las cosas se ponen difíciles es y tú sigas apoyando a la persona, y es que se demuestra la lealtad. Completamente contrario a lo que dice el general. El general habla de justicia. El general no habla de que sea sumiso. Se pelea por un mundo justo, de paz y armonía. No que usted va a aguantar el pico por ser leal. Eso no pega con cola. Eso no pega con nada. Y como le dije, esto no es que mi instructor comete un error, me voy. Los errores son errores. Lo que estoy hablando es el modus operandi. Cuando no es un error, cuando la persona es mala, hace las cosas en contra de la Constitución, en contra de las leyes, viola tus derechos, persona que, 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 que te, que te ofende. A mí una vez me ofendieron y me dicen, este líder me dice, no, yo sé que te ofendí, yo sé que lo hice mal, pero no te voy a pedir perdón. Usted puede creer, usted que está viendo este video y no me conoce, usted, mentira, está exagerando por el podcast. La gente que me conoce y estuvo ahí sabe que es cierto. Que esta persona reconoce que lo hizo mal, pero su orgullo no va a dejar que me pida perdón. ¿Cómo yo puedo seguir un líder así? Que me dice en la cara, sé que lo hice mal, pero no te puedo pedir perdón. Bueno, lo único que puedo darle es que fue sincero, pero para mí no tiene corazón de líder, porque si tu ego es más grande que tu rol de líder, que los líderes para unir, no dividir, pues no hay nada que seguir ahí. No hay nada que seguir ahí. Y líderes que hablan de que hay que ser sumiso y aguantar cuando las cosas se ponen difíciles para demostrar la lealtad. En otras palabras, diciendo, olvídate lo que diga el general, olvídate lo que promueve el taekwondo, olvídate de la justicia que promueve el taekwondo. Usted tiene que ser leal, aunque lo traten mal. Huya. Si un líder suyo le dice eso, huya de ahí. Eso es un narcisista, eso es una persona dictatorial que, que le está dando las luces rojas de que aquí no está bien. ¿Ok? Así que hagamos el taekwondo y cualquier arte marcial que hagamos con gente de calidad, con gente de calidad, por encima de la calidad técnica. La calidad técnica es fantástica. Los que me conocen saben que soy un nerd de, de, de lo técnico, pero nada como la relación estudiante-maestro, nada como el ambiente de una escuela sano y saludable. Por eso también evito ir a torneos donde yo veo gente gritando, peleando por medallas, por posiciones, por esto y lo otro, ¿no? Y organizaciones que se pelean por posiciones, no. Eso, para mí eso quedó en el pasado hace tiempo. Y prefiero quitarme del taekwondo así con todo lo que amo el taekwondo. Si mañana tuviera una sola opción nada más de hacer taekwondo con estas personas tóxicas, me voy a hacer ballet, porque no vuelvo a un ambiente tóxico, no vuelvo a someterme bajo personas
que solo quieren controlar y decirte con quién tú puedes ser amigo o no, y que no solamente quieren controlar tu escuela, quieren controlar tu vida. Y hay gente que se deja. Hoy hay gente que se deja. Hay gente que no me habla porque esos líderes le dicen que no me habla. Hay gente que no me apoya porque esos líderes dicen que no me apoyen. Y yo no le he hecho daño a nadie. Y si hay algo y esto es en el caso personal, los que me conocen saben, yo podré ser lo que sea, pero yo nunca le hice daño a nadie. Daño a nadie. En las organizaciones de taekwondo no hago daño a nadie. No me meto con nadie. Así que no soy yo el que tiene que tomar la rienda de pedir perdón y eso, porque yo no le he hecho daño a nadie. ¿Está bien? A, a mí es que me quedaron debiendo cosas. A mí es que me quitaron estudiantes en un momento dado. A mí es que me dejaron de hablar. A mí es que me difamaron diciendo cosas de mí. Eh, pero estoy en la mejor disposición igual de estas personas a arreglar las cosas, pero como dije, no bajo la premisa de la mujer maltratada. No, eso no. Eso no, eso queda atrás. Así que usted no se deje tampoco. Usted no se deje tampoco porque no es necesario. Yo sé que a veces los cambios son fuertes, los cambios dan miedo. Me dio miedo a mí muchos años con este grupo y cambiar da miedo. Pero fue lo mejor que hice, lo mejor que he hecho en mi vida. Lo volvería a hacer. Que no fue fácil porque da miedo y empezar de cero da miedo y con una organización grande atacándote da miedo. Pero toda esa gente, no todas, pero la mayoría de toda esa gente que me atacaba ya se ha salido de esa organización. Y las cosas que yo decía antes, que decían, tú estás loco, eso no es verdad, me están dando la razón ahora. Y por las cosas que yo me tuve que ir, porque no me votaron, por las cosas que yo me tuve que ir, las cosas que estaba haciendo, por las que me tuve que ir, ellos las están haciendo ahora y ahora son buenas. Así que yo sé que esto pasa en muchos países y deben estar familiarizados muchos de ustedes con todo esto. Pero nada, solamente quería eh, exponerlo con ustedes, abrirme para los que no me conozcan y conozcan un poquito de lo que pienso, de lo que he pasado y por qué las cosas se han dado como se han dado. Que tengo un poquito de background en mi carrera y así nos vamos conociendo y las preguntas que quieran hacer, me escriben ahí, y si pueden compartir con nosotros cualquier otra experiencia que usted haya querido, si quiere, que haya tenido, si quiere, con nosotros y nos damos apoyo y vemos cómo evitamos que esto siga pasando y sigamos mejorando como comunidad marcial, especialmente en el Taekwondo ITF, que tan dividido estuvo en un momento dado y todavía quedan divisiones por ahí absurdas que no tienen nada que ver con nosotros. Parece que todos tenemos el mismo padre, venimos de la misma línea, del general Choi, no importa en qué casa estemos, somos del mismo planeta ITF, venimos todos del mismo árbol genealógico. Así que gracias por siempre escucharme y verme. Gracias por entrar al canal de ICANPR aquí en YouTube. Usted sabe que me puede buscar en Facebook como Instituto Castillo de Artes Marciales, ICANPR en Instagram, icampr@gmail.com es el email si me quiere escribir y seguimos hablando otro tema interesante en el próximo podcast. ¿Ok? Nos vemos en la próxima. Taekwondo.